Durante años, decir computadora era casi sinónimo de decir Intel. Su logo, Intel Inside, aparecía en millones de PCs y servidores en todo el mundo, recordándonos que en el corazón de la revolución digital latían sus microprocesadores x86. Intel no solo diseñaba chips, también era el referente absoluto en fabricación. Dominaba la ley de Moore, marcaba el ritmo de los saltos tecnológicos y miraba por encima del hombro a rivales como AMD o Nvidia. Pero a comienzos de la década de 2020, algo cambió de forma abrupta. Mientras Intel seguía centrada en CPUs para PC y servidores, una nueva ola comenzó a crecer, la inteligencia artificial. Primero en los laboratorios, luego en la nube, y finalmente en productos de consumo, la IA empezó a exigir un tipo distinto de cómputo. Era una ola que pedía chips masivamente paralelos, aceleradores especializados, ecosistemas de software nuevos. Y justo ahí, cuando se desató el boom de la IA generativa, Intel descubrió que ya no estaba en la cima. Nvidia, con sus GPU y su ecosistema CUDA, se apropiaba de más del 80 al 90% del mercado de aceleradores de IA para centros de datos. AMD recuperaba terreno en CPUs y también se lanzaba a las GPU de data center. Apple abandonaba a Intel en sus Mac para apostar por sus propios chips basados en ARM. De pronto, el gigante que había definido el pasado de la computación parecía ausente del futuro. Esta es la historia de cómo Intel llegó a esa crisis, de cómo la IA la dejó al descubierto y de las apuestas que está haciendo para intentar reinventarse, antes de que sea demasiado tarde. Esto es Actualidad Digital. Acción. El estallido de la IA no fue un accidente. Durante años, las GPU de Nvidia se usaron para acelerar gráficos, pero algunos investigadores comenzaron a emplearlas para entrenar redes neuronales profundas. Nvidia lo vio venir y construyó algo más que chips. Levantó una plataforma completa, con herramientas de programación, librerías y soporte optimizado para aprendizaje profundo. Cuando, hacia 2022 a 2023, modelos como los grandes modelos de lenguaje y los sistemas de recomendación explotaron en popularidad, los grandes centros de datos se encontraron con una necesidad urgente: más capacidad de entrenamiento. Y el dinero que antes se destinaba sobre todo a comprar CPU Xeon de Intel, empezó a dirigirse, de forma masiva, a comprar GPU de Nvidia. Las cifras hablan por sí solas. Mientras Nvidia ingresaba decenas de miles de millones de dólares al año solo vendiendo chips para IA en centros de datos, Intel aspiraba a apenas unos cientos de millones con sus propios aceleradores, y ni siquiera lograba alcanzar esa meta. La brecha no era solo de ventas, era también de ecosistema. CUDA se convirtió en el estándar de facto para programar IA acelerada, mientras que la propuesta abierta de Intel, One API, apenas lograba tracción. Pero la crisis no nació con la IA. Sus raíces se hunden en la década anterior. Intel tropezó gravemente en una transición clave: el paso a su nodo de 10 nanómetros. Retrasos técnicos, problemas de fabricación y decisiones internas hicieron que esa tecnología llegara años tarde. Mientras tanto, TSMC, la fundición taiwanesa, avanzaba sin descanso hacia 7 y 5 nanómetros. Ese desfase abrió una oportunidad histórica para los rivales. AMD, que durante años había ido a la saga, se apoyó en TSMC para fabricar su arquitectura Zen. A partir de 2017, sus Ryzen y sobre todo sus EPYC para servidores comenzaron a ofrecer mejor rendimiento por dólar y mejor eficiencia energética que los Xeon de Intel. La cuota de mercado de CPUs x86 de Intel, que rondaba el 80%, cayó hasta alrededor del 60%. Otro golpe simbólico llegó en 2020, cuando Apple anunció que abandonaba la CPU Intel en sus Mac para pasarse a sus propios chips M1, basados en ARM. Esos chips demostraron una potencia notable con un consumo muy bajo. Era una señal clara. Intel no solo había perdido el tren del móvil, dominado por ARM y Qualcomm, sino que ahora su hegemonía incluso en portátiles y sobremesa estaba en cuestión. Mientras AMD
Nvidia, Apple y otros se apoyaban en TSMC y Samsung para fabricar en nodos punteros, Intel veía cómo su liderazgo en procesos de fabricación se desmoronaba. Pasó de ser el referente en miniaturización a ser la empresa que intentaba, con dificultades, alcanzar a las foundries asiáticas. La factura de todos estos errores llegó en los resultados financieros. En 2022, Intel registró pérdidas trimestrales significativas. En 2023, sus ingresos se desplomaron cerca de un 20%. Y en 2024, la compañía reportó una pérdida anual de casi $19.000 millones, la primera vez desde 1986 que cerraba un año en números rojos. Para contener el daño, recortó miles de puestos de trabajo, redujo drásticamente su dividendo y canceló proyectos considerados no esenciales. Al mismo tiempo, surgían rumores de todo tipo: que partes de Intel podrían venderse, que sus fábricas podrían ser operadas por consorcios externos, que el gobierno de Estados Unidos tendría que intervenir para evitar un colapso estratégico en la cadena de suministro de chips avanzada. El gigante parecía tambalearse, y la IA, lejos de ser una oportunidad inmediata, actuaba como un espejo cruel que amplificaba todas sus debilidades tecnológicas y estratégicas. Frente a este panorama, Intel decidió que no podía seguir haciendo más de lo mismo. En 2021, con la llegada de Pat Gelsinger como CEO, lanzó la estrategia IDM 2.0, un intento de reinventar la compañía combinando 3 ejes. El primero, recuperar el liderazgo tecnológico en fabricación con una hoja de ruta agresiva de nuevos nodos: Intel 7, Intel 4, Intel 3, Intel 20A e Intel 18A, en apenas unos años. Para ello, anunció mega inversiones en fábricas en Estados Unidos, Europa y Asia, apoyadas por subsidios del gobierno estadounidense a través del CHIPS Act y por incentivos de la Unión Europea y otros países. El segundo eje, convertir a Intel en una foundry abierta, capaz de fabricar chips para terceros, incluidos diseños basados en ARM. Eso significaba intentar competir directamente con TSMC y Samsung en servicios de manufactura, algo que Intel nunca había hecho a gran escala. Acuerdos con empresas como MediaTek o Ericsson buscaban validar este nuevo rol. El tercer eje, usar fundiciones externas cuando fuera necesario, reconociendo que, a corto plazo, algunos de sus propios productos debían fabricarse fuera para ser competitivos. En paralelo, Intel trató de abordar frontalmente la raíz IA de su crisis. En 2019 había adquirido Habana Labs y sobre esa base lanzó sus aceleradores Gaudi 2 y Gaudi 3 para entrenamiento de modelos de Deep Learning. La promesa: ofrecer una alternativa más económica y abierta frente a Nvidia. Intel publicitó que sus sistemas con Gaudi podían costar sensiblemente menos que plataformas equivalentes basadas en H100 y comenzó a ganar algunos clientes en la nube y entre startups que buscaban reducir costos. Sin embargo, la adopción fue lenta. El ecosistema de software aún era inmaduro y muchos desarrolladores preferían seguir en el terreno conocido de CUDA antes que migrar sus modelos y herramientas. Además, Intel trató de jugar otra carta: llevar la IA a sus productos tradicionales. Sus nuevas generaciones de procesadores para PC, como Meteor Lake y Lunar Lake, incorporan NPUs dedicadas para acelerar tareas de IA en el propio dispositivo. La idea del AIPC, un ordenador capaz de ejecutar asistentes y modelos generativos de forma local, sin depender siempre de la nube, se convirtió en uno de los pilares del discurso de la empresa. Con ello, Intel intenta asegurar relevancia en la inferencia distribuida y en el borde, incluso si aún no domina el entrenamiento de los modelos más grandes en los centros de datos. Pero las apuestas tecnológicas no bastaban. Intel también necesitaba estabilidad financiera y política. El gobierno de Estados Unidos, consciente de la importancia estratégica de tener fabricación avanzada en su territorio, no se limitó a otorgar subvenciones. En 2025, aceptó convertir parte de esas ayudas en una participación accionaria de alrededor del 10% en Intel, inyectando miles de millones de dólares en capital. Japón, a través de SoftBank, invirtió también una suma relevante, y Europa comprometió incentivos para fábricas en Alemania. Ese mismo año se produjo un cambio clave en el liderazgo.
Tras varios trimestres difíciles, la junta destituyó a Pat Gelsinger y nombró como nuevo CEO a Lip-Bu Tan, veterano de la industria del diseño electrónico. Tan llegó con una consigna clara: disciplina extrema. Continuó con la visión de Foundry, pero sometió nuevas inversiones a la condición de contar con clientes ancla confirmados. Recortó aún más los gastos, revisó líneas de negocio completas y se mostró dispuesto a hacer alianzas impensables años atrás. La más sorprendente fue con su antiguo enemigo, Nvidia. En un giro estratégico, ambas compañías anunciaron planes para cooperar en ciertas áreas, desde la fabricación hasta la integración de tecnologías en futuras plataformas. Para Nvidia, saturada por la demanda y dependiente de TSMC, Intel puede representar capacidad adicional de fabricación y un socio en el terreno de las CPUs x86. Para Intel es una forma de asegurar volumen para sus fábricas y de vincularse, aunque sea parcialmente, al líder de la IA en lugar de luchar contra él en todos los frentes. Hacia finales de 2025, los primeros signos de estabilización comenzaron a aparecer. Un ligero retorno al crecimiento en ingresos, un repunte de la cotización bursátil y una narrativa pública que pasó de hablar de declive irreversible a difícil recuperación posible. Pero nada de esto garantiza el éxito. Hoy, Intel se encuentra en un punto de inflexión histórico. Sus fábricas de próxima generación aún deben demostrar que pueden igualar o superar a TSMC en nodos como 18A. Sus aceleradores de IA tienen que ganar cuota en un mercado dominado por Nvidia y un ecosistema cimentado durante más de una década. Su modelo integrado de diseño y fabricación sigue bajo debate, mientras algunos inversores preferirían una separación más radical. Al mismo tiempo, el reloj geopolítico avanza. El mundo depende en gran medida de la producción de chips avanzados en Asia, especialmente en Taiwán, y gobiernos como el de Estados Unidos han decidido que dejar caer a Intel no es una opción. De su éxito o fracaso no solo depende el futuro de una empresa, sino parte de la autonomía tecnológica de Occidente. La crisis provocada por la IA en realidad ha sido un catalizador. Forzó a Intel a mirar de frente sus errores, los retrasos en innovación, la soberbia de quien fue líder demasiado tiempo, la miopía ante nuevas arquitecturas y ecosistemas. Pero también la ha empujado a cambiar, a abrirse a alianzas, a apostar por nuevos productos, a rediseñar su papel en la cadena de valor de los semiconductores. El final aún no está escrito. En un escenario posible, hacia finales de esta década veremos a un Intel rejuvenecido, fabricando chips de vanguardia para sí misma y para terceros, compitiendo con fuerza en IA, aunque sea en segmentos concretos, y devolviendo significado renovado al logo Intel Inside. En otro, la compañía podría no lograr cerrar la brecha, verse obligada a fragmentarse o quedar relegada a un papel secundario en un mercado dominado por TSMC, Nvidia y otros actores. Intel ha ganado tiempo, apoyos y una última oportunidad para redefinir quién es en la era de la inteligencia artificial.